Muy buenos días, en esta clase vamos a ver las estructuras de Lewis de los compuestos covalentes. Para eso vamos a repasar qué son las estructuras de Lewis. En las estructuras de Lewis vamos a representar al átomo con su símbolo químico rodeado de puntos o cruces que van a representar los electrones de su configuración electrónica externa. Por ejemplo, el átomo de bromo lo vamos a representar con su símbolo químico y si nos fijamos en la tabla periódica, el bromo tiene 7 electrones en su configuración electrónica externa. Entonces 2, 4, 6, 7. Por otro lado, el aluminio lo vamos a representar con su símbolo químico también y en este caso solamente 3 electrones. Luego, este tipo de unión se va a dar entre átomos de elevada electronegatividad, en la cual van a compartir sus electrones externos o electrones de valencia, que también se lo llama, con el objetivo de tener 8 electrones en su último nivel. Vamos con un ejemplo. Tenemos la fórmula química del trióxido de dicloro. Entonces, queremos hacer la estructura de Lewis. Lo primero que vamos a hacer es buscar el número de electrones de la configuración electrónica externa. ¿Dónde lo buscamos? En la tabla periódica. Vamos a la tabla periódica. Entonces tenemos el cloro, tiene configuración electrónica 3s2, 3p5, es decir que tiene 7 electrones en su configuración electrónica externa. Y el oxígeno, su configuración electrónica es 2s2, 2p4, por lo tanto tiene 6 electrones en su configuración electrónica externa. Entonces vamos a anotar eso. El cloro entonces tiene 7 electrones y el oxígeno 6. Bien, una vez que sabemos los electrones de valencia o los electrones externos de cada uno de los átomos, vamos a calcular el número de electrones externos de toda la estructura. Entonces, tenemos dos cloros, hacemos entonces 7 por 2 más 6 por 3 y decimos 14 más 18, 32 electrones. Entonces, esta estructura va a tener 32 electrones. Luego, lo que hacemos es distribuir los átomos según su conectividad. Si no nos dan la conectividad, lo que vamos a hacer es, vamos a distribuir a los átomos de la manera más simétrica posible. Entonces, tenemos 2 cloros y 3 oxígenos, lo distribuimos de esta manera. Ahora tenemos que distribuir estos 32 electrones en esta estructura. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Primero vamos a unir los átomos con un par de electrones. ¿Sí? Entonces ponemos esto que se llaman los electrones de unión o electrones enlazantes. Entonces acá colocamos 2 electrones, otros 2, 2 y 2. Hasta ahora distribuimos entonces 2, 4, 6, 8 electrones de los 32 que tenemos que distribuir. Entonces seguimos distribuyendo los electrones de a pares alrededor de todos los átomos de la manera más simétrica posible. Ya tenemos 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y 32. Y acá, cuando llegamos a este punto, tenemos que verificar que alrededor de cada uno de los átomos haya 8 electrones. Entonces, alrededor de este oxígeno tenemos los 8 electrones,
alrededor de este cloro tenemos 8 electrones y bueno, alrededor de cada uno de los átomos podemos verificar que tenemos 8 electrones. Tengan en cuenta que estos electrones de unión, estos electrones se están compartiendo, entonces están alrededor de este cloro y también alrededor del oxígeno, ¿sí? Entonces los vamos a contar para ambos átomos. Esta sería entonces la estructura de Lewis del trióxido de dicloro. Ahora vayamos con otro ejemplo. Vamos a hacer la estructura de Lewis del trióxido de azufre. Bueno, si buscamos en la tabla periódica, el azufre tiene 6 electrones externos y cada oxígeno también 6 electrones externos. Entonces, volvemos a sumar 6 del azufre más 6 por 3, 18 del oxígeno. Tenemos entonces 24 electrones externos. Entonces, distribuimos los átomos de la manera más simétrica posible. Entonces, colocamos el azufre en el medio y los oxígenos a su alrededor. Y empezamos a colocar los electrones. 24 electrones. Entonces, ponemos 2, 4, 6. ¿Sí? Siempre ponemos primero los electrones enlazantes. Y los demás electrones de la manera más simétrica posible. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24. Bien. Acá podemos ver que los oxígenos cumplen con el octeto, ¿sí? Llegaron a 8, pero el azufre que está en el centro tiene solamente 6 electrones a su alrededor. Entonces ahí tenemos que hacer una modificación, ¿sí? Esta estructura no es correcta porque el azufre no cumple con el octeto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar un par de electrones de alguno de los oxígenos, vamos a borrar este par de electrones y lo vamos a colocar compartiéndolos, ¿sí? Entonces de esta manera estos electrones que estaban solamente en el oxígeno pasa a compartirlos, entonces siguen estando en el oxígeno, por lo tanto este oxígeno conserva su octeto electrónico, pero ahora estos electrones al ser compartidos también forman parte de la capa externa del azufre. Por lo tanto, el azufre ahora sí cumple con su octeto electrónico y todos los oxígenos también. Entonces, esta sería la estructura de Lewis del trióxido de azufre. Por último, vamos a hacer la estructura de Lewis de un oxoácido. Vamos a tomar en este caso el ácido carbónico. ¿Sí? El ácido carbónico, entonces, cada hidrógeno tiene un electrón en su último nivel, por lo tanto, tenemos 2 electrones por acá. El carbono tiene 4 en su último nivel y el oxígeno tiene 6. 6 por 3, 18. Entonces tenemos en esta estructura en total 24 electrones. Bien. ¿Cómo se distribuyen los átomos? Es decir, ¿cómo es la conectividad de los oxoácidos? Para todos los oxoácidos la conectividad es: el átomo central es el no metal rodeado de oxígenos y los oxígenos están unidos a los hidrógenos. Entonces ponemos el carbono rodeado de los 3 oxígenos y los hidrógenos están conectados directamente a los oxígenos. Bien, recordamos que una de las excepciones de la regla del octeto es el hidrógeno se estabiliza teniendo 2 electrones alrededor de ese átomo, ¿sí? Entonces vamos a distribuir de la misma manera como hacemos siempre los 24 electrones. 2, 4,
6, 8, 10 electrones enlazantes, ¿sí? Primero vamos a dibujar los electrones de manera de enlazar a los átomos, y vemos acá que los hidrógenos, bueno, ya quedaron estables, ya tienen 2 electrones alrededor. Entonces vamos a seguir distribuyendo los demás electrones. Teníamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24. ¿Sí? Vean que yo distribuyo los electrones primero al azar y luego verifico si, si cumplen todos el octeto. Y acá vemos que los oxígenos, los 3 oxígenos, cumplen el octeto, pero el carbono no. El carbono tiene 6 electrones en su último nivel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a borrar estos 2 electrones de acá abajo y nuevamente le vamos a poner estos 2 electrones compartidos. De esta manera entonces obtuvimos la estructura de Lewis del ácido carbónico. Bueno, espero que les haya gustado, espero consultas y comentarios. Saludos.